Hola, hola, feliz viernes, una vez más al final de la semana y estoy contigo, como siempre, desde Pangea City, contenido para todos tus sentidos. Aquí bajo la dirección de Edgar Paredes, la producción musical y técnica de Randy Walls, la gerencia de Aymara Paredes y gracias a la ayuda de Ger Legiza, esta conexión por Zoom es posible. Para ti, este programa que produzco con mucho amor, con mucho cariño, para ti que me escuchas y para el amor más grande de mi vida, que ya sabes que es mi Dios amado. Gracias por tu compañía, de veras. Vamos a continuar con nuestra palabra de reflexión que siempre nos pone en contacto con nuestro Creador y eso es importantísimo, ¿verdad? Dice así, también hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Eso es del libro de Números, capítulo 10, versículo 10. Tal vez uno de los libros de la Biblia más difíciles de leer por toda la numeración y los nombres que hay que leer allí, pero me gusta esa porción porque habla de que siempre debemos estar alegres y tocando trompetas si es necesario por la paz. Vamos a pedir a Dios por la paz. En este tiempo necesitamos rendirnos en oración por el mundo, por la paz, de verdad. Gracias a Dios ya estamos combatiendo totalmente este virus, la pandemia. Te invito a vacunarte. No tengas miedo. La verdad es que todas las veces que han salido cosas así como esta, las vacunas han sido las que nos han salvado y hemos salido adelante, no han traído ningún problema. Esta COVID-19, seguimos peleando en el mundo, seguimos destruyendo, no cuidando, botando plásticos en los océanos, sigue la corrupción, las injusticias y no puede ser. Vamos a orar para que Dios tenga piedad y tome acción. Amén y amén, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con mis segmentos del programa de hoy. Como siempre, tengo remedios de la agua. Y hoy les quiero hablar de las dietas, de las proteínas, porque habitualmente asociamos las proteínas a la carne, el pescado y los huevos, ¿verdad? Pero existen alternativas más allá de los productos de origen animal. Y se los quiero decir porque hay gente que, a mí, por ejemplo, esta semana no me ha provocado comer carne, ni pollo, ni pescado. Y he comido granos, he comido arepas con aguacate, y he comido nueces. Todas esas cosas también tienen proteína, pero uno tiene que hacerle caso a su cuerpo, ¿verdad? Y estas alternativas, más allá de los productos de origen animal, son eso, las legumbres. Las legumbres, nosotros decimos legumbres y pensamos en vegetales, pero no, las legumbres son los frijoles, las caraotas, los frijoles negros, los frijoles carita negra, que aquí los llaman black eyed peas, todo tipo de frijoles, los rojos, los blancos, las legumbres, los frutos secos también son, no solamente las frutas que las han secado y que tienen cantidades de azúcar por esa razón, sino también las nueces, todas esas son frutos secos. Las semillas también son buenas y algunos granos son todos excelentes fuentes de proteínas vegetales. Ahora, ¿por qué nos deberíamos fijar más en esos alimentos? Porque en tiempos más recientes la importancia de las proteínas vegetales en la alimentación ha ido tomando fuerza. Los expertos en la alimentación y en sostenibilidad, sobre todo, porque estamos pensando en el mundo entero, ¿verdad? Están de acuerdo en que deberíamos comer más alimentos vegetales y menos alimentos de origen animal. Las razones son varias, cada quien tiene las suyas, pero llegan a una conclusión común y es que ni nuestro planeta ni nuestra salud pueden seguir el ritmo actual de consumo de proteína animal. No puede ser. Entonces, como alternativa, las proteínas vegetales se posicionan como una opción nutritiva, saludable y sostenible a tener muy en cuenta. Esto no significa que todos debemos dejar de comer carne, pero sí debemos dejar de comerla todos los días. Nos puede servir para reflexionar sobre si estamos consumiendo suficientes legumbres, verduras, frutas, frutos secos
o si estamos comiendo demasiada carne, demasiada proteína. Hay gente que come huevos en la mañana, en el almuerzo pollo o carne y en la noche pescado o algo. O sea, comen 3 veces al día. La recomendación actual de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria dice que es recomendable comer carne 3 veces a la semana, no al día, pero que se debe dar prioridad a la carne blanca y a la de producción sostenible, porque ese es otro tema. Asimismo, el consumo mínimo semanal de legumbres, de granos, de frijoles, debe ser 2 a 4 veces por semana. Si nos propusiéramos eso, que las proteínas fueran más vegetales que de carnes, podríamos además ahorrar dinero. Y los frutos secos, al menos una vez al día. Frutos secos, digo, las frutas disecadas o las nueces. Esas recomendaciones se hacen en el contexto, por supuesto, de una dieta omnívora que incluya todos los grupos de alimentos. Las proteínas junto a los carbohidratos o hidratos de carbono y las grasas son un macronutriente que necesitamos todos aportar a nuestro organismo a través de los alimentos. Las proteínas sirven para construir y renovar los tejidos de nuestro cuerpo, los músculos, los órganos, la piel, las uñas, el cabello. La musculatura se desarrolla de acuerdo con la actividad física, ¿verdad? Ahora, si tenemos sesiones de pesa al menos 2 veces por semana, vamos a desarrollar nuestros músculos y no tenemos que comer grandes cantidades de proteína para hacerlo. Actualmente se sabe que nuestra alimentación supera las recomendaciones de proteínas y como siempre lo digo, todos los excesos son malos, porque muchas de las proteínas animales llevan asociadas en el mismo alimento otros nutrientes como las grasas saturadas, colesterol o un exceso de calorías. Por eso su consumo excesivo no es recomendable, ya que puede favorecer algunos problemas de salud como la alza en el colesterol y el exceso de peso. Yo me preguntaba por qué aquí las carnes más costosas son tan grasosas. Y es que parece que eso es lo que le da gusto, pero a mí no me gusta una carne con ese poco de grasa, honestamente, no me acostumbré. Ahora, en cambio, muchos de los alimentos que aportan proteínas vegetales, como las legumbres, como les digo, legumbres son los granos, o los frutos secos, así como las semillas, contienen vitaminas, minerales que necesitamos y considerando todos los demás nutrientes que las contienen, los acompañantes, o sea, con lo que las acompañamos, en ocasiones las proteínas vegetales pueden ser mejores que las de origen animal desde el punto de vista de nutrición. Una dieta rica en proteínas vegetales y sostenibilidad, además de ser interesante desde el punto de vista nutricional, viene a ser una alimentación más sostenible. ¿Por qué? Porque el impacto medioambiental de la producción de alimentos cambia de manera radical si comparamos legumbres y carne. Actualmente, por ejemplo, la producción ganadera afronta el reto de reducir el impacto ambiental y el consumo de agua. Por ejemplo, la liberación de toxinas a la atmósfera también es impresionante. Ustedes no saben la cantidad de factores que influyen en ese aspecto en cuanto a la alimentación del ganado, a sostenerlos, a criarlos. Por ejemplo, para cultivar lentejas solo se requieren pocos litros de agua. En cambio, para criar una ternera, la cantidad de agua es significativamente mayor, porque la que se toman, la que les echan por encima cuando se embarran o cuando se llenan de tierra o de lo que ellos mismos hacen. Probablemente ahora quieras saber qué alimentos contienen proteínas vegetales para empezar a consumirlos con mayor frecuencia, ¿no? La verdad es que nuestra dieta mediterránea ya promueve las legumbres y los frutos secos que son parte de nuestra gastronomía más tradicional. Nosotros comemos mucho frijol, los latinoamericanos. Y como les dije desde el principio, los principales alimentos que aportan proteína vegetal son eso, las legumbres, los granos, los frijoles, los vegetales, las frutas y los frutos secos y las semillas. Y por supuesto las hojas también, la espinaca, el repollo rizado, que aquí lo llaman kale, todo eso.
Hacerlo parte importante de nuestra comida diaria nos va a hacer personas mejor nutridas y por tanto vamos a tener mejor salud, nos vamos a sentir mejor porque no carecemos de nada. Vamos a sustituir un poco las carnes por frijoles, nueces y semillas a ver cómo nos va, ¿vale? No las eliminemos del todo, por supuesto. Sigamos comiendo carnes, pero tratemos de que sean carnes magras, por lo menos, con poca grasa, alimentados de mejor manera. Aquí venden carnes que dicen grass-fed, que son ganado criado consumiendo verde. Entonces eso es mejor para nuestro cuerpo. Tienen menos grasa y están alimentados de mejor manera. Entendamos que de acuerdo a cómo alimentaron a ese animal del cual comemos la carne, nosotros estamos comiendo también. Hay gente que dice que no eres lo que comes, sino lo que comió lo que comes. Eso es interesante, ¿no? Bueno, y ese fue mis remedios del agua de hoy. Mi gata me estaba llamando por ahí, no sé qué quería, pero no se me subió. Ahora vamos con historia de vida. Yo me imagino que te has reído a carcajadas con los ultra cómicos personajes del gran comediante canadiense Jim Carrey, ¿verdad? Sí, el mismo de La Máscara. Películas como Ace Ventura, Mentiroso, Mentiroso o Liar, Liar en inglés. Irene, Yo y Mi Otro Yo y muchas otras. Es muy divertido todo lo que él ha hecho. Una carrera plagada de éxitos, pero fíjate tú que esconde unos inicios muy difíciles para ese conocido actor. Su nombre original es James Eugene Carey Oram y nació el 17 de enero de 1962. Él es uno de esos rostros que conoces porque lo conoces, porque lo hemos visto en todas partes, con una sonrisa que lo revela como el único posible para una película como esa que vimos de La Máscara, ¿verdad? Con esos dientes gigantescos, por supuesto eso eran de maquillaje, pero si tú lo ves, la expresión la tomaron de él. Pero después de esos lejanos años 90, apenas queda la sombra de un hombre que lo ha perdido todo y por quien todos lo han perdido todo. Fíjense, ya les explico. Carey nació en Newmarket, Ontario. Es hijo de Kathleen Oram, una ama de casa, y de Percy Carey, un músico aficionado. Fue el más pequeño de 4 hermanos y desde los 15 años, siendo animado por su padre, él comenzó a seguir sus deseos artísticos. Comenzó en realidad en Toronto en un cabaret imitando a Elvis Presley y a Jerry Lewis, que es un comediante, bueno, imagínense, de toda la vida. Tienen que haber visto alguna película. Si no han visto alguna película de Jerry Lewis, les digo que se están perdiendo de algo bueno. Él tenía su propio show aquí en los Estados Unidos y muy gracioso, por favor. Muy, muy gracioso, muy inteligente. Esos comediantes que no se ríen, que hacen las cosas en serio y tú te mueres de la risa y ellos se quedan totalmente neutrales. Es impresionante. Bueno, Jim Carrey en 1979 comenzó a realizar shows en directo en el club de los Yuk Yuk en Toronto, donde se convirtió en el líder del stand-up comedy con 19 años apenas. Eso es una cosa que para mí es dificilísima. Pararse ahí y hacer reír a la gente es una de las cosas que yo considero más difíciles. Porque sí, en realidad hacen un libreto y todo, pero improvisan muchísimo. Y mientras más improvisan es mejor, pero a mí se me hace muy difícil, yo no me he atrevido a hacerlo por lo menos. Pero él se convirtió en el líder del stand-up con solo 19 años y los diarios locales lo denominaban una verdadera estrella naciente. Y fue con la llegada de los 80 que se fue entonces a Los Ángeles para ser descubierto por Rodney Dangerfield, que firmó con el chico para que fuera el telonero de sus shows, el que cerraba y abría los telones. Así llegó a su audición para Saturday Night Live, ese programa de aquí de noche muy famoso, pero lamentablemente no fue seleccionado. Bueno, así son las audiciones. Tras muchísimas audiciones, llegó a la miniserie The Dog Factory de la NBC, pero vino a dar el salto al cine cuando interpretó a Mark Kendall en una película que se llamó Mordiscos Peligrosos. Esa película en realidad fue muy criticada y él fue catalogado como una de las peores nuevas estrellas. Pero parece mentira, la audiencia lo recibió bien.
Y luego el personaje de Ace Ventura llegó entonces a su vida, al que siguió La Máscara y después Dumb and Dumber, que era tonto y más tonto. Pero mientras su carrera comenzaba a brillar, al fondo de su vida personal, los problemas apenas comenzaban, porque, ¿qué cosa? Fue diagnosticado con trastorno bipolar. Y en el 2004 él habló, gracias a Dios lo exteriorizó, lo dijo públicamente sobre sus problemas de depresión. Jim Carrey ha estado casado 2 veces con la actriz Melissa Womer, de quien se divorció en el 95 y tuvo su única hija, Jane Erin Carrey. Esa niña nació en 1987 y tras su separación comenzó a salir con la actriz Lauren Holly y se casaron, pero no duraron más de 1 año. Suena familiar. Carrey salió después con Renée Zellweger, sí, la catirita que hizo Chicago, otras películas muy famosas, a quien conoció en Me, Myself and Irene, pero su relación terminó muy rápido también. Para el 2005, Carrey comenzó a salir con la modelo Jenny McCarthy, con quien tuvo un romance, digamos, más largo, por más de 5 años, pero nunca se casaron. Y en el 2012, Jim comenzó un noviazgo con la maquilladora irlandesa que se llama Catriona White. Y la relación se extendió por unos meses, pero en septiembre del 2015 ella se suicidó, dejando una carta en la que culpaba a Carrey de haber sido el responsable de terminar la relación. Y después de ese suceso, él dejó de aparecer en público, en los medios, se notaba que estaba trastornado, eso es lo que hace la gente que se suicida, deja una culpa, es terrible. Entonces, los que estuvieron cerca de él creen que el suicidio de Catriona fue el detonante para que su depresión llegara al punto máximo. Muy lejos de lo que fue, Carrey dejó su carrera de actor a un lado, se quedó lejos de ser uno de los actores más reconocidos, pues aunque ha ganado 2 Globos de Oro y un BAFTA, no explotó su talento como pudo ser. Si bien es cierto que ha aparecido en películas como Dark Crimes en el 2016 y el año pasado, el 2020, lo vimos en la cinta Sonic the Hedgehog como el macabro Dr. Robotnik, la personalidad en persona de Jim Carrey sigue siendo un misterio para todos, porque sus fans incluso han llegado a pensar que el actor puede tocar fondo algún día y no salir a flote. Sí, qué cosa, ¿no? Tan terrible. Igual pasó con Robin Williams, un comediante, un actor que te hace reír, que tenía talento, éxito, porque Robin Williams logró mucho más éxito que este Jim Carrey. Y sin embargo terminó suicidándose. Ojalá y él consiga ayuda que lo puedan sacar de eso, de ese problema depresivo y lo logren controlar, porque si no va a ser otro caso como ese. Es lamentable, pero ese tipo de personalidades, ese tipo de trastornos, siempre lo han dejado ver, o sea, la gente lo ha visto, pero no hacen nada al respecto, porque evidentemente una persona que tiene depresión no está deprimida todo el día ni está diciendo estoy deprimido, estoy deprimido, estoy deprimido. Ellos disimulan, ellos tratan de pasar desapercibidos o se desconectan de la mayoría de la gente, pero si llegas a tener un amigo o una amiga que tenga esa tendencia, ponle cuidado, ponle atención, trata de conversar y de que consiga ayuda profesional, porque nosotros no somos psicólogos y por mucho que seas una persona que lo quiere o que la quiere o a quienes ellos quieren mucho, ellos no pueden hacer nada al respecto. Es igual que un adicto. En este caso son adictos al bajón de sus sentimientos. Así que, bueno, quería hablarles de Jim Carrey y de ese problema que a veces la gente no se da cuenta, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Hoy también quería hablarles acerca de los alimentos transgénicos, porque los alimentos transgénicos son organismos o productos comestibles modificados mediante una ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Por ejemplo, dicen que aquí el maíz es súper transgénico
Y en España, el maíz transgénico que se cultiva contiene un gen de una bacteria. Hubo quienes afirmaban que los alimentos transgénicos podrían o ayudarían a alimentar al mundo entero, o sea, que se acabara el hambre en el mundo. La verdad es que solo 5 países tienen el 90% de sus tierras cultivadas con transgénicos. Y solo la soya y el maíz componen el 80% del cultivo transgénico en el mundo entero. Hay mucha gente que es alérgica al maíz y hay mucha gente que es alérgica a la soya. Y metiéndole esos organismos, pues quién sabe si lo hacen peor. Los cultivos y alimentos ese ruidito que están oyendo es mi gata que está jugando con una bolsa. Los cultivos y alimentos transgénicos actualmente en el mercado incorporan básicamente genes de bacterias, pero las posibilidades en realidad son muy amplias. Se investiga con genes de ratones en cerdos, genes de pescado en tomates, genes humanos en el arroz. Yo por eso no recomiendo nada de eso. Pero es que durante siglos se ha utilizado el cruce de los mejores ejemplares de cada especie para mejorar cultivos y las razas ganaderas de entre una misma especie, ¿verdad? Pero los cultivos y alimentos transgénicos son diferentes. Se están saltando las barreras entre especies, introduciendo en ellos genes de especies que no podrían cruzarse en la naturaleza. O sea, están haciendo cosas que no deberían ser permitidas, pues. Eso es lo que yo pienso. La ingeniería genética se puede realizar con plantas o bacterias y otros microorganismos muy pequeños. La ingeniería genética sí permite a los científicos pasar el gen deseado de una planta o animal a otro, pero pasar genes de animales a plantas y de alimentos, estamos experimentando demasiado. Los genes también pueden pasarse de un animal a una planta y viceversa. Entonces, yo no sé, a mí no me parece. Otro nombre para esos organismos genéticamente modificados, OGM, también les dicen OGM, u organismos genéticamente modificados por esas iniciales, organismos genéticamente modificados, OGM. El proceso para crear esos alimentos transgénicos es diferente a la cría selectiva. La cría selectiva involucra la selección de plantas o animales con los rasgos deseados y su crianza. Con el tiempo, eso resulta en la descendencia con los rasgos deseados, ¿verdad? Uno de los problemas de eso es que también puede resultar con rasgos que no son deseados. La ingeniería genética permite a los científicos seleccionar el gen específico para implantar y eso evita introducir otros genes con rasgos no deseados, pero también ayuda a acelerar el proceso de creación de nuevos alimentos con rasgos deseados. Hay muchos defensores de ese tipo de ingeniería, pero bueno, es una herramienta muy importante en campos como la medicina o la investigación científica, pues la investigación básica. Hay muchos medicamentos obtenidos por ingeniería genética, pero en ambientes confinados que no tienen contacto con el exterior. Con los alimentos y cultivos transgénicos estamos liberando al medio ambiente e introduciendo en nuestra alimentación seres vivos de los que se conoce muy poco. No saben exactamente cómo interactúan en un ecosistema complejo hasta sus posibles consecuencias en nuestra salud. Y la verdad es que no existe ningún estudio independiente e imparcial que avale que no sean dañinos los OMG para la salud humana. Hay estudios que han realizado, por supuesto, con ratones, algunas universidades europeas, que demostraron que el daño causado por los transgénicos en la salud de estos animales puede ser el mismo daño que nos pueden hacer a nosotros. Pero también sacaron los posibles beneficios de esos alimentos transgénicos que incluyen alimentos más nutritivos, alimentos más apetitosos porque se hacen más grandes, más inflados. Las plantas son más resistentes a las sequías y a las enfermedades que requieren menos recursos ambientales como agua y fertilizante. Dicen que usan menos pesticidas, aumenta el suministro de alimentos a un costo más reducido y con una mayor vida útil. También esa modificación genética hace que crezcan más rápido las plantas y los animales cuando lo aplican a los animales. Y también
las ventajas dicen que alimentos con características más deseables, como las papas, que produzcan menos sustancias cancerígenas al freírlas. Alimentos medicinales que se pueden utilizar como vacunas u otros medicamentos. Todos esos son los beneficios. Hay muchas personas que han expresado preocupaciones sobre los alimentos transgénicos y es lógico. Por ejemplo, están creando alimentos que puedan causar una reacción alérgica o tóxica. Están creando alimentos que pueden causar cambios genéticos en nosotros, inesperados y dañinos. También podemos tener la transferencia inadvertida de genes de una planta o de un animal a otra planta o animal cuyo propósito no sea la modificación genética. También pueden ser alimentos menos nutritivos, en cambio de ser más nutritivos. Se ha probado que estas preocupaciones hasta ahora no tienen una base, o sea, no tienen fundamento, y por eso es que lo siguen haciendo. Ninguno de los alimentos transgénicos usados hasta hoy día tiene pruebas de que ha causado alguno de esos problemas. Y por eso la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, evalúa todos los alimentos transgénicos para asegurarse de que sean seguros antes de que salgan a la venta. Eso es lo que dicen. Además, la FDA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos regulan las plantas y los animales que son producto de la bioingeniería. Ellos evalúan la seguridad de los alimentos transgénicos para los humanos, los animales, las plantas y hasta para el medio ambiente. El algodón, el maíz, la soja o soya son los principales cultivos transgénicos cultivados aquí en los Estados Unidos, y la mayor parte se usa para hacer ingredientes para otros alimentos, tales como el jarabe de maíz, utilizado como edulcorante en muchos alimentos y bebidas, que si pueden evitar consumir eso, evítenlo. Cuando lean que tiene jarabe de maíz, no usen ese alimento. Almidón de maíz, ese sí, bueno, es la maicena que nosotros usamos, que la usamos en sopas, en salsas, para espesar. Aceite de soya, maíz y canola los usan en productos para refrigerios, pan, aderezos para ensalada, mayonesa, azúcar de remolacha, en alimentos para ganado. Les doy toda esta información porque muchos no tenemos idea de hasta dónde llegan con eso de la modificación genética de los alimentos. Y es la causa por la que tratamos de buscar mercados de cultivos frescos y no industriales. Estamos tratando de comer cosas orgánicas, porque de lo contrario no sabemos qué clases de bacterias raras nos estamos introduciendo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿No les parece terrible? Y no olvidemos tomar mucha agua, lavar muy bien los vegetales y las frutas que vayamos a consumir, para que evitemos también los productos que les ponen para evitar que los piquen los insectos que se quieran alimentar de esos frutos o vegetales. Yo por lo menos las lechugas, aquí todas dicen que están lavadas y la verdad hasta ahora no me han hecho daño, pero yo trato de remojarlas aunque sea un ratito en agua con vinagre. Alguna cosa les matará. Y ahora que hablo de insectos en lo beta, les vamos a hablar de los insectos. Todos les tenemos asco o miedo, algunos incluso pánico a algunos insectos, ¿verdad? Pero ¿sabías que hay algunos insectos que nos benefician? Pues sí. Como estuve viendo de la agricultura y todo esto, en la agricultura ecológica, biodinámica y permacultura, utilizan la interacción de la naturaleza en beneficio de esas siembras. Por ello, hay algunos animales, especialmente insectos, que son bienvenidos a esos cultivos y que están aprendiendo y buscando métodos para atraerlos. Se buscan en la biodiversidad de nuestros cultivos y también en nuestro entorno. Por ejemplo, asociar plantas, sembrar muchas flores, crear espacios para la fauna salvaje, hacer balsas, construir pequeñas montañas de rocas, permitir algunos árboles caídos, todo es parte de esa búsqueda de beneficio de los insectos. El control biológico de la plaga es imprescindible, por supuesto, para mantener los huertos sanos y fértiles, pero por eso les voy a dar algunos de nuestros mejores aliados naturales. La primera es la mantis religiosa. Nosotros le decimos cerbatana. Aquí le dicen mantis religiosa por eso de que
como hace así con las paticas, parece que estuviera orando, rezando, ¿verdad? Por eso le dicen mantis religiosa. La mantis o cerbatana, además de ser el único insecto que tiene un oído, es una gran depredadora de otros insectos, especialmente de moscas, hormigas, polillas y grillos. Desgraciadamente también se comen otros insectos beneficiosos, así que su presencia habrá que tratarla con suma atención. Para atraer a la mantis o a la cerbatana a tu huerto, es bueno tener, por ejemplo, un montículo de piedras cercano al huerto y esperar que las temperaturas sean secas entre 20 y 30 grados, o sea, caliente. Ahora este segundo insecto, el zarantontón o la mariquita, así le decimos nosotros, el que es rojito y tiene pepitas negras. Ver pasear a las mariquitas por el huerto es una gran alegría. Recuerdo que cuando yo era pequeña se podían encontrar en todas partes, pero cada vez es más difícil verlas en plena naturaleza. Yo no sé, de vez en cuando estoy en el jardín, alguna se me para en la mano, a mí me encantan, ellas te caminan, las sientes así, son lindas. A mí esos no me dan asco. Los zarantontones o mariquitas son escarabajos y son grandes depredadores de pulgones que incluso solo ponen sus huevos si tienen asegurada la presencia del pulgón. Las mariquitas, ellas solo ponen huevos en las plantas si saben que hay pulgones, porque saben que entonces sus mariquitas bebés van a poder alimentarse. Es posible comprarlas en algunas tiendas, sobre todo si tenemos un lugar en el que podrán prosperar y asentarse y tener un corredor, como quien dice, hacia la vida silvestre. El uso de pesticidas lamentablemente es terrible para la presencia de las mariquitas, así que mucho cuidado. Como curiosidad, también venden atractores de esos insectos, incluso se venden casitas para que ellas hagan sus nidos. Otro insecto del que les quiero hablar son las crisopas. Con menos de 1 centímetro de largo, las crisopas verdes ponen sus huevos en las larvas de las moscas blancas y cuando nacen empiezan a devorar a la mosca blanca desde adentro. Y algo escabroso, pero tremendamente efectivo. También comen garrapatas rojas, piojos, gusanos pequeños y larvas de escarabajo. Cuando crecen también se alimentan de polen y de néctar. Ahora, otro insecto que nos ayuda, las avispas. Al contrario de las avispas no mueren después de picarnos. Yo no sabía eso, que las abejas después que lo pican a uno se mueren, pero las abejas, pero las avispas no. Por su enorme valor en el control de plagas, radica en la alimentación de sus crías, porque la realizan como una dieta de larvas de insectos. Entonces, las avispas parasitarias depositan sus huevos encima o en el interior de larvas o huevos y pueden llegar a comer una gran cantidad de insectos, especialmente orugas y mariposas de la col. Entonces, por eso les gusta tener las avispas las personas que siembran huertos. Y tengo otros secretos acerca de los huertos. El huerto requiere observación y paciencia, así que debes estar atento a los movimientos de insectos, ¿verdad? En tus cultivos, si quieres hacer cultivos. No juzgues a un insecto solo por mirarlo, porque probablemente estés cometiendo un grave error. Por ejemplo, solo el 1% de los escarabajos es perjudicial para tus plantaciones. Si ves un nuevo visitante en tus hortalizas, detente, obsérvalo, hazle una foto, búscalo en internet o en algún libro, probablemente quedarás sorprendido por sus cualidades beneficiosas y aprenderás cada día un poco más sobre insectos y sobre otros animales. Y es que el cultivo ecológico implica procesos manuales lentos pero más eficaces, así que no esperes un milagro o una actuación rápida. La propia abundancia de una especie generará una reacción en la cadena de la naturaleza, ¿verdad? Llamando a su depredador más eficaz y permitiendo que todo vuelva a su equilibrio. Eso es los cultivos sostenibles. Y ahora vamos a hacer un viaje virtual. En realidad, voy a hablar de lugares, no vamos a hacer el viaje virtual. Entre los 15 lugares que dicen que debemos visitar en el mundo, aunque sea una vez, está la iglesia que se llama Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada.
en San Petersburgo, en Rusia. Se las recomiendo que busquen luego y vean la foto, porque sin duda alguna la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada se caracteriza por una silueta pintoresca, multicolor, muy bella, y se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos de San Petersburgo. Está situada frente a las aguas del canal Griboyedova y fue construida sobre el lugar donde fue asesinado en 1881 el zar Alejandro II de Rusia. El templo, conocido también como la Iglesia de la Resurrección de Cristo, es de estilo ruso. Hay toda una historia detrás de esa iglesia. Pero bueno, ojalá algún día la pueda conocer. Otro de esos 15 lugares, no se los voy a enumerar los 15, sino los que yo seleccioné de esos 15 lugares, es la Alhambra en Granada, España. ¡Wow! Yo tuve la fortuna de haber sido invitada a un viaje con mi hermano mayor, Luis, y mi cuñada, Ángela, en el que me llevaron a conocer ese majestuoso lugar. Fuimos por todo lo que llaman la Costa del Sol en España y me llevaron a ese sitio, una ciudad amurallada, antigua y extraordinaria. Es granadina. Está considerada la máxima expresión del arte musulmán en Europa. Yo sí decía, cuando veía, yo decía, pero esto parece árabe. Y claro, es que está muy cerca. Cruzar las murallas de la Alhambra supone retroceder como 1000 años, y es que la Alcazaba, los palacios nazaríes o el Generalife nos permiten imaginar la vida en otros tiempos. Precisamente el hermoso palacio y los exuberantes jardines del Generalife fueron algunos de los primeros monumentos de España en ser catalogados en 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yo tengo fotos allí, gracias a mi hermano Luis y a mi cuñada Ángela, cariñosamente Chichi, así le decimos. Ahora, en Italia, otro de estos 15 lugares, está el Duomo de Milán, ¿verdad? Es una catedral gótica convertida en un auténtico símbolo de esa ciudad y no deja indiferente ni por su belleza ni por sus dimensiones, porque es uno de los templos católicos más grandes del mundo, con capacidad, imagínense ustedes, para 40.000 personas. ¿Ustedes saben lo que es eso? El Gran Duomo de Milán. Cuenta con una fachada neogótica espectacular y numerosas agujas de mármol que se elevan sobre el cielo milanés. En la más alta de esas agujas descansa la Madonnina, una escultura de bronce que durante décadas fue el punto más alto de la ciudad. Su interior deslumbra a todo el mundo con miles de estatuas, vidrieras policromadas. Es una belleza. Otro de los lugares, ese no lo he conocido yo, pero mi cuñada Nelly me habló de ese lugar. De hecho, ella tiene varias Sofías en su familia, y es el Museo Iglesia de Santa Sofía en Estambul, en Turquía. Es el monumento más espectacular del arte bizantino y se encuentra ahí en Estambul. Construida en el siglo IV, fue durante sus 10 primeros siglos una catedral cristiana, para luego convertirse en 1453 en una mezquita. Imagínense, uso que se mantuvo hasta 1935, cuando se transformó definitivamente en un museo. Su famosa cúpula ha proyectado la edificación como un emblema de la ciudad y en una de sus principales atracciones turísticas. Y por último, les quería hablar en este viaje virtual acerca del Taj Mahal en la India. ¡Wow! Esto sí tiene mucha historia y me voy a alargar un poquito ahí, porque no son pocos los que afirman que el Taj Mahal es la edificación más bella del mundo. Es que es una joya turística. Y además se conoce que fue fruto del amor. Es un gran mausoleo de mármol blanco construido por el emperador mongol Shah Jahan en honor a su esposa favorita fallecida durante el parto de uno de sus hijos. Y digo su esposa favorita porque esos Shah tenían una cantidad de esposas. La obra es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO también. Fue levantada entre los años 1631 y 1654 en la ciudad india de Agra. La historia del Taj Mahal se remonta a 1631, el año en el que empezó la construcción allí en Agra, en la India.
y se alargaría como hasta 1654. Considerado como palacio por muchos, en realidad el Taj Mahal fue en su origen, lo que les dije, un mausoleo, o sea, una representación de una tumba construida por el emperador musulmán Shah Jahan en honor a la que fue su tercera esposa, Mumtaz Mahal, después de que ésta falleció en el parto de su 14º hijo. Imagínense ustedes, el número 14. Pero bueno, por todos era sabido que la joven era su esposa favorita y por eso el emperador decidió honrarla con ese monumental mausoleo. La realidad de la historia del Taj Mahal es que no solo las famosas cúpulas de mármol blanco constituyen el monumento, sino que esta cuenta realmente con 17 hectáreas en las que también se ubica una mezquita, jardines y distintas casas. Hay muchas leyendas que se asocian con ese palacio, como la de que Mumtaz Mahal, la esposa, pidió que le hicieran ese mausoleo que la enterraran mirando hacia el Taj Mahal en su lecho de muerte para que lo último que viera fuera ese gran mausoleo que le construyó su esposo. En realidad la construcción del Taj Mahal estuvo a cargo de 20.000 obreros y está en una ubicación privilegiada, en una curvatura del río Yamuna. El Taj Mahal se construyó con los mejores materiales, empleando el mármol blanco que se tuvo que transportar hasta la zona a lomos de elefantes. Y también incluyó piedras preciosas como zafiros, amatistas, cuarzos e incluso diamantes. Se estima que el valor total o el costo total de la construcción del Taj Mahal fue 50 millones de rupias, lo que equivaldría, teniendo en cuenta también el cambio del precio del mármol y de que era en otra época, a unos 500 millones de dólares. En cuanto a quién construyó el Taj Mahal o quién fue el arquitecto que proyectó ese espectacular mausoleo, solo existen rumores. La leyenda dice que el emperador mandó asesinar a la esposa del arquitecto para que éste sintiera el mismo dolor que él sintió y supiera expresarlo en su obra. Ustedes se imaginan, qué locura, ¿no? Sin embargo, sí se tiene noción de quién construyó el Taj Mahal pensando en este como distintas piezas que encajan en un todo. Así encontramos que la cúpula principal corrió a cargo del otomano Ismail Khan, el mejor en su época en el dominio y construcción de las cúpulas. También se sabe que el palacio contó con mosaicos hechos a cargo de artistas de Nueva Delhi, de esculturas hechas por arquitectos del actual Uzbekistán y decenas de expertos en caligrafía de Siria y de Persia. En total, se contó con 37 artesanos principales que dirigieron el trabajo de esos 20.000 hombres antes que les mencioné antes, ¿no? En cuanto al interior del Taj Mahal, cabe destacar, por supuesto, la cámara mortuoria como espacio central de la construcción, alrededor del cual se organizaron todas las demás cosas que hicieron. Esa cámara está construida asimismo con mármol y tiene adornos de piedras preciosas que filtran la luz del exterior a modo de vidriera. Imagínense ustedes, el habitáculo era perfectamente simétrico en la línea del conjunto arquitectónico, pero cuando murió el emperador, su hijo decidió darle sepultura junto a su amada, o sea, a su padre, por lo que actualmente esa sala ahora no es del todo simétrica. El palacio está compuesto por un total de 22 cúpulas que simbolizan los 22 años que duró la construcción del Taj Mahal en su conjunto. Y actualmente se trata de una de las 7 maravillas del mundo moderno y también el monumento más famoso y emblemático de la India, pues. Sí, además de que es uno de los más reconocidos en el mundo entero. Está reconocido también por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta importancia hace que el Taj Mahal sea visitado diariamente
por más de 70.000 personas procedentes de todas partes del mundo. Y por supuesto, esa gran afluencia de turistas provoca, como en muchas otras grandes atracciones, un exceso de suciedad. Pero eso no es lo más preocupante, sino que el palacio se encuentra poco a poco perdiendo su blanco natural y se ha ido mudando a un tono amarillento con ciertas manchas negras debido a la sobreexposición, a la falta de limpieza y a la cercanía de hasta 1.100 industrias contaminantes en un radio de unos 10.400 kilómetros cuadrados. Eso unido a que el río que le pasa al lado, el río Yamuna, lleva años biológicamente muerto y está atrayendo molestos mosquitos que puede provocar un próximo cierre por labores de restauración de ese mausoleo gigantesco. Sin embargo, ya comenzaron a proponerse algunas medidas para evitar su deterioro. Desde hace algún tiempo, por ejemplo, solo pueden acceder dentro de un radio de 60 kilómetros coches y autobuses eléctricos. Y ahora, para cerrar con este tema de Taj Mahal, les voy a dar unas curiosidades que encontré sobre ese lugar. ¿Les parece? Por ejemplo, ¿sabías que los arquitectos consiguieron realizar un efecto óptico con el Taj Mahal? Dicen que cuando comienzas a avanzar hacia el edificio, este se hace pequeño y al alejarte ocurre lo contrario, pues. Y es una curiosidad, pues. ¿Qué otra cosa? Cuando comienzas a, sí, eso, al alejarte ocurre el efecto contrario. El Taj Mahal crece de tamaño. Extraño, ¿no? Debería ser al revés. Otra cosa es que el Taj Mahal cuenta con una pequeña réplica. Es el Bibi Ka Maqbara. Una copia en pequeñas dimensiones que se encuentra en otra zona de la India. El arquitecto de esa copia pequeña fue el hijo de Ustad Ahmad Lahori, arquitecto principal del Taj Mahal. Esas fueron las curiosidades. Y ahora, como he estado hablando de cultivos y de siembras y de vegetales y todas estas cosas, quiero hablarles sobre la jardinería, sobre cuidar plantas, porque hay 10 beneficios que puedes obtener si practicas la jardinería. Son beneficios para tu salud, déjame decirte. Entonces, por eso los traje hoy, porque plantar flores, árboles, hortalizas en el jardín y cuidar con esmero esa área de la casa repercute positivamente en tu salud mental y física. Ese pasatiempo previene enfermedades como la demencia senil, como la diabetes, como el Alzheimer, los previene y propicia un estado anímico agradable. Hay muchos que suelen pensar solo en una montaña o en el campo, donde se pueden encontrar momentos de relajación, de diversión familiar y de ejercicio físico rodeado de la naturaleza, pero créeme, todo esto lo puedes hallar en un jardín trasero en tu hogar. Sí, un espacio de tu casa, sea grande o pequeño, puede despertar muchas emociones positivas en ti siempre y cuando lo tengas bien cuidadito. Además, puedes usar las cosas que cultives para tu comida, para preparar tu comida o para prepararte tés o para prepararte mascarillas, todas esas mascarillas de las que yo les hablo en los remedios de la AOE. Si quieres experimentar sensaciones placenteras durante tu permanencia en esa área de tu residencia, es indispensable ponerle mucho esmero a su mantenimiento, es decir, practicar la jardinería, que es el arte y la técnica de cuidar y cultivar jardines. Esa actividad al aire libre no solo te brinda la posibilidad de sembrar plantas preciosas, de tener flores de colores y de olores agradables. Yo tengo, bueno, ustedes saben que a mí me encantan las plantas, pero además puedes cosechar frutas y verduras frescas si siembras ese tipo de plantas. También te ofrece muchos beneficios para tu salud, tanto física como mental, de verdad. Regar las plantas todos los días, ensuciarte un poco las manos con tierra, por ejemplo, eso te relaja y te permite que te olvides de los problemas que te pueden agobiar a diario. El estar relajado en medio de estas plantas que has sembrado con tus manos y ver los frutos de ellas te trae satisfacción y puede influir mucho en tu nivel de estrés y de ansiedad y en la calidad de tu sueño y tu descanso, entre otros factores. La jardinería también te brinda la oportunidad de alimentarte de manera saludable.
Sí, otro de los puntos esenciales de ese pasatiempo es, por ejemplo, sembrar árboles y otras plantas con los cuales contribuyes a la protección del medio ambiente, a la preservación de los recursos naturales y puedes tener frutas al alcance de tu mano. Por aquí, por la Florida, por ejemplo, y en nuestros países latinoamericanos, en la mayoría, las frutas se dan con solo sembrar la semilla y nace. Es impresionante. Y luego tienes tu árbol frutal y en las mañanas puedes agarrar una fruta y te desayunas con esa fruta. Te voy a enumerar todos los beneficios que puede tener cuidar de un jardín. El primero es que disminuye el estrés y la ansiedad, porque rodearte de plantas después de una jornada de trabajo estresante reduce los niveles de ansiedad y la fatiga mental. Hay estudios científicos que han demostrado que las actividades relacionadas con la jardinería tienen un impacto positivo en el tratamiento de la depresión, para que sepan. Ven como yo relaciono todo, lo de Jim Carrey, la depresión, un jardín, vamos a decirle que cultive un jardín. ¿Por qué? Porque proporciona relajación, mejora el estado de ánimo, optimiza la producción de serotonina, una sustancia química que se produce en las células nerviosas y equilibra tu disposición y tu energía. Y es que ver los frutos de ese esfuerzo que haces te da satisfacción, te da alegría. En ese sentido, la jardinería ayuda a regular la concentración de esa sustancia en el organismo para aprovechar sus beneficios. El segundo punto es que aminora el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes. ¿Por qué? Porque al reducir el estrés, gracias a la práctica de la jardinería, vas a disminuir las probabilidades de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y otras condiciones asociadas a un estilo de vida poco saludable, porque te relajas, porque no tienes el agite, el estrés, todo el organismo se te mejora. El tercer punto es que mejora la calidad del sueño porque reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces mejoran los patrones de sueño, lo que influye en el aumento de la relajación y el bienestar mental de la persona. La jardinería agudiza la mente y mantiene el cerebro alerta, especialmente en las regiones relacionadas con la memoria. Eso dijo una licenciada llamada Pacas. Un estudio realizado por investigadores en los Países Bajos encontró que la jardinería puede reducir el nivel de cortisol en el cerebro. Los científicos dicen que los niveles altos de esa hormona, del cortisol, interfieren con el aprendizaje y con la memoria, ¿ven? También puede aumentar el peso, la presión arterial y los niveles de colesterol. Los niveles altos de cortisol están asociados al riesgo de sufrir depresión también. Así que el estrés no trae nada bueno para nadie. El cuarto punto acerca de la jardinería es que previene la aparición del Alzheimer, como les dije al principio. Aunque el Alzheimer no tiene cura, existen hábitos saludables que pueden prevenirlo y pueden propiciar una buena salud del cerebro y la jardinería es uno de ellos. Sí, señor. Según un estudio realizado por expertos de la Universidad de California, la jardinería también puede reducir hasta la mitad el riesgo de sufrir demencia. Y otros estudios británicos también recomiendan ese pasatiempo para preservar la salud en general porque reduce el estrés, combate la obesidad, baja la presión arterial y evita la depresión. Ellos llegaron a la misma conclusión. Está comprobado que los adultos que tienen entre 60 y 70 años y practican la jardinería de forma habitual tienen entre 30 y 45% menos de riesgo de sufrir demencia en sus años posteriores. Así que vamos a cultivar jardines. También ayuda a quemar calorías, porque es una actividad física de intensidad media, es decir, si tú mismo siembras las plantas, tienes que sacar la tierra, poner tierra, cargar las bolsas, el mulch que llaman, que es lo que le ponemos arriba para que se mantenga la humedad. Se pueden quemar aproximadamente hasta 300 calorías en una hora dedicada al cuidado de tus plantas. Y si complementas esa práctica con otra actividad física como natación o caminatas matutinas, como yo siempre les digo que hagan, es conveniente para mantener el cuerpo en mejores condiciones. También fortalece los músculos y las articulaciones, porque al realizar movimientos repetitivos como cavar, cortar, arrancar las malezas, tus músculos y tus articulaciones recuperan su fortaleza y elasticidad natural. Además, es una excelente rutina de ejercicio cardiovascular.
Aumenta también la sensación de bienestar porque estar rodeado de plantas y de flores con buenos aromas tiene impacto positivo en tu estado de ánimo. El tener contacto directo con el suelo, con la tierra y con esos elementos orgánicos contribuye a que se den menos casos de asma y de algunas alergias incluso. Te mejora el sistema inmunológico, sí señor. Al permanecer en un espacio al aire libre, recibes una buena dosis de luz solar, lo que significa una gran cantidad de vitamina D, ¿verdad? O de retención de vitamina D, que ayuda al cuerpo a absorber adecuadamente el calcio, que fortalece los huesos y hace que el sistema inmunológico tenga un funcionamiento más eficaz. Por otra parte, la jardinería te desconecta porque usa muchas acciones repetidas como desherbar, o sea, quitar la maleza o quitar flores muertas o u hojas secas en una planta. Esas labores tienen un efecto calmante. El cerebro aún está activo, pero no de la misma manera que, por ejemplo, cuando usas la computadora. Es que estamos rodeados de demasiada tecnología, por lo tanto la jardinería ofrece la posibilidad de eso, de desconectarnos. Al practicarla, sobre todo cuando las manos están llenas de tierra, no podemos estar agarrando el teléfono u otro dispositivo electrónico, ¿verdad? Y por último, es una gran maestra, la jardinería, sí, porque los niños pueden aprender sobre la naturaleza, la vida silvestre, las cosas vivas de cómo nace una planta, todo ese desarrollo. Puede enseñarle a un niño de dónde provienen los alimentos y cómo comer saludablemente. También les puede ayudar a comprender la importancia de proteger el medio ambiente. Así que todos estos son beneficios de la jardinería. Y ya para despedir el programa, porque sí, ya está el tiempo corriendo, ¿verdad? Para Alimento del Alma, les traigo un poema de William Henley, el poema más célebre de Henley, escrito en el mismo año de su muerte. Los versos son trascendentes porque resulta que eran aquellos versos que Nelson Mandela se recitaba a sí mismo durante los años que estuvo en prisión por las políticas racistas en Sudáfrica. El temple de uno de los hombres más importantes del siglo XX radica en las atinadas y poderosas palabras del escritor inglés, quien no tiene miramientos en retratar algunas de las joyas de la existencia humana, como la esperanza, la libertad y la resistencia. Escuchen esto, qué belleza. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que puedan existir por mi alma inconquistable. En las azarosas garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del azar, mi cabeza sangra, pero está erguida. Más allá de este lugar de ira y llantos, yace sino el horror de la sombra, y aún la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecha sea la puerta, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¡Qué belleza!, ¿no? Es todo un poema para darse fuerza, para darse fortaleza, esperanza, pensar en la libertad, para no decaerse. Qué lindo. Les doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por estar, por escuchar mi programa. Espero que te quede algo bueno que comentar y ganas de volver a escucharme. La semana que viene traigo otro invitado cantante. Les va a fascinar, no te lo pierdas. Y ahora te deseo que tengas un excelente fin de semana, perdón, y que Dios te bendiga abundantemente. Chao, gracias, Ger. Dios los bendiga.